leía una frase que dice: creer una mentira como si fuese verdad, ignorando la verdad, es una de las peores formas de engañarte a ti mismo. Hemos estado estudiando la carta que escribe Jacobo, pero como hemos estado viendo por las traducciones, tenemos ahora la carta de Santiago. En los versículos anteriores a los que nos toca, hoy día vamos a estudiar del versículo 22 al versículo 25, habíamos visto que el autor empieza a presentar que no solamente estos creyentes estaban pasando tribulación, prueba, sino que todas esas circunstancias llevaron a reflejar un problema interno que tenían estos creyentes. Habían formado un mal concepto de Dios, un mal concepto del obrar de Dios. Así que Santiago va a escribirle a estos creyentes mostrándole quién es el verdadero Dios, mostrándole a ese Dios santo, perfecto, soberano. Versículo 18 muestra que en esa soberanía de Dios es que Él nos hizo nacer, y ya empieza a mencionar uno de los temas principales en esta parte del capítulo, que es la palabra de verdad, diciendo que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así que desde el versículo 18 en adelante, la palabra de Dios va a tener un papel importante en todos los argumentos que Santiago va a presentar a estos creyentes. Vimos anteriormente en el verso 21, el anterior domingo, que decía: por lo cual, desechando, separando, haciendo a un lado toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El escritor empieza a mostrar no solamente el poder de la palabra de Dios, sino la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. Y llegamos al versículo 22, donde inicia con un pero. Los peros en la palabra de Dios son muy frecuentes. Encontramos muchas veces peros. Y es que los peros son utilizados para hacer aclaraciones de suma importancia en relación a lo mencionado. En el versículo 21, Santiago está diciendo: es importante que los nacidos de nuevo, los que hemos nacido por la palabra de verdad, desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia y recibamos esa palabra implantada. Esa palabra poderosa por la cual Dios nos hizo nacer. Pero, presten atención, hay una aclaración importante para hacer. Y empieza sed. La palabra sed es un imperativo, es una orden. Así que la aclaración importante que va a hacer Santiago es una orden. Está diciendo a estos creyentes: presten atención, porque esto es algo que no se negocia. Esto es algo que es obligatorio para todo creyente. Es una orden. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando nosotros vemos mandatos de esta forma relacionados a la palabra de Dios y a la obediencia a la palabra, siempre está relacionada a mensajes direccionados a creyentes. Este mandato es un mandato direccionado a creyentes. ¿Por qué? Porque un inconverso no puede ser obediente a la palabra de Dios. La palabra hacedor que vemos acá es poner en práctica. Un creyente no puede, un inconverso no puede poner en práctica la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 8, Romanos capítulo 8, versos 7 al 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que Santiago va a ser específico al escribirle a creyentes: sed hacedores de la palabra.
Un inconverso no puede hacerlo. En cambio, un creyente que ha sido hecho nueva criatura mediante la fe en Cristo Jesús y que ha sido sellado por el Espíritu Santo, sí está capacitado para poder obedecer. Bueno, versículo 22 nos presenta un mandamiento que lleva dos partes. Y van a ser los dos puntos que vamos a tratar en esta mañana. Primer punto, vamos a empezar primeramente por solamente oidores. Vamos a empezar por esto porque el primer ejemplo, la primera explicación que va a hacer Santiago va a ser justamente de solamente oidores. Así que vamos a empezar. Punto número 1. Dice solamente oidores. El escritor está diciendo a los creyentes, el creyente, aquel que ha sido nacido por la palabra de verdad, no tiene que ser un solamente oidor de la palabra. La palabra oidor está relacionado al acto pasivo, al acto simple del sentido auditivo. Es una palabra similar a lo que habíamos visto hace 2 domingos anteriores cuando veíamos en Romanos capítulo 10, verso 17, cuando dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Decíamos que la palabra oír en ese versículo de Romanos es un oír pasivo. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede obedecer. Es un actuar de Dios con respecto a la salvación. Cuando escucha el mensaje del Evangelio, es Dios a través de su Espíritu quien da entendimiento. La palabra oír significa entender u obedecer. Así que cuando nosotros vemos esto, el escritor está diciendo, aquel que es creyente no puede tener una actitud pasiva ante la palabra de Dios. No puede ser alguien que escuche y no entienda. Por eso dice, no solamente oidores, sino personas que entiendan y obedezcan. El autor le dice a estos creyentes que es importante. ¿Por qué? Porque es la diferencia que va a marcar entre el creyente y el inconverso. 1 Corintios capítulo 2, verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuál es la razón por la que Santiago hace la exhortación importante de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores? Porque si tú eres solamente oidor, significa que no tienes el Espíritu de Cristo para discernir lo que es espiritual. Si para ti lo que estudiamos en la palabra de Dios es locura, entonces significa que eres parte de ese grupo de hombre natural. Eres parte del grupo no regenerado por el Espíritu Santo. Por lo cual, Pablo dice, no las puedes entender. No las puedes entender. Y solamente tienes una actitud pasiva cuando escuchas la palabra de Dios. Vamos a ver algunas características que presenta el escritor con respecto a este grupo de personas solamente oidoras. ¿Qué pasa si tú profesas ser creyente y eres solamente oidor? ¿Qué pasa? Bueno, veamos Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Inciso A, ¿qué pasa si tú profesas ser creyente y eres solamente oidor? Te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo. El autor de la carta, desde versos anteriores, ya está mostrándole a estos creyentes. Vamos a utilizar esta vez a estas personas que profesan ser creyentes, que estaban teniendo un concepto equivocado de Dios. Y en el verso 16 del capítulo 1 ya estaba diciéndoles, amados hermanos míos, no erréis. Esa frase, no erréis, significa no te engañes. Justamente luego de que el escritor está diciéndole, no pueden pensar que nuestro Dios es un Dios que incita al mal. Y ahí es donde Santiago les dice, no se engañen, no se engañen. Bueno,
¿Cómo una persona puede engañarse a sí misma? Primer punto, ¿cómo puede una persona engañarse a sí misma? Es cuando esa persona tiene en su mente un Dios que no es el Dios de la palabra. Estas personas a las que Santiago les está escribiendo habían formado dentro de su cabeza un Dios distinto al Dios de la palabra. Querido hermano, quiero decirte que si tú tienes un Dios distinto en tu cabeza al que es el Dios de la palabra, entonces eso es idolatría y te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo. Si vives siendo solamente oidor sin entendimiento y obediencia, significa que el Dios de la palabra no es tu Dios, porque el Dios de la palabra exige entendimiento y obediencia a sus creyentes. Primer cosa, ¿cómo una persona puede engañarse a sí mismo cuando forma en su cabeza un Dios que no es el Dios de la palabra? ¿De qué otra forma? En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo va a utilizar una frase similar a la que nosotros encontramos en Santiago capítulo 1, verso 16. Santiago capítulo 15, verso 33. 1 Corintios capítulo 15, verso 33, perdón. Dice, no erréis. Nuevamente, esa frase es la misma que utiliza Santiago en el capítulo 1, verso 16. No se engañen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y viene la exhortación fuerte del verso 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra digo. ¿Qué está diciendo? ¿De qué forma un creyente o alguien que profesa ser creyente puede engañarse a sí mismo pensando que es creyente y cuando no lo es? Cuando no lo es. El conflicto de la carta, cuando vamos a ver nosotros al principio, es que habían varias personas dentro de la iglesia de los Corintios que profesaban ser creyentes, pero que vivían de una forma que no agradaba a Dios. Vivían de una forma desordenada. Bueno, aquí el apóstol Pablo les dice, no se engañen, porque hay algunos de vosotros, que no conocen a Dios. Uno que solamente es oidor, una persona que solamente es oidor, alguien que es oidor pasivo, alguien que escucha la palabra pero no obedece, no entiende lo que la palabra de Dios dice, se engaña a sí mismo porque piensas que es de Cristo cuando en realidad no lo es. No lo es. Así que aquí viene el ejemplo que va a ilustrar la forma en que esta persona se autoengaña. Santiago capítulo 1, volvemos. Santiago capítulo 1. Ahora vamos a ver el ejemplo que presenta Santiago. El ejemplo del hombre y el espejo. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Quiero que veamos algunos detalles. La palabra semejante en este pasaje es comparación. Algo que hemos visto en todo lo que llevamos de estudio de la carta es que el escritor hace uso de elementos de la creación, elementos cotidianos de las personas para poder hacerle entender algo profundo que quiere explicarle el escritor. Así que la explicación de lo que Santiago está diciendo está en el mismo ejemplo. Tenemos que prestar atención a los detalles del ejemplo que está dando. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, es semejante, se parece, es comparado al hombre que considera en un espejo. Va a utilizar el ejemplo de un espejo. ¿Cómo eran los espejos? ¿Cómo se utilizaban los espejos en ese tiempo? No eran espejos de vidrio como los que tenemos nosotros, eran espejos que se tenían que tallar de bronce o de algún otro metal y le sacaban brillo para que pueda reflejarse tu imagen.
se lo colocaba de forma horizontal en una mesa, así que si tú querías verte, te acercabas, mirabas hacia abajo y veías. Normalmente se ha utilizado o hemos escuchado la comparación de la Biblia con el espejo como algo bueno. Pero quiero decirte que el escritor no está utilizando el ejemplo como algo bueno. Más bien está utilizando como ejemplo de algo malo, porque está comparando justamente lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer. Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué figura presenta Santiago respecto al espejo? ¿Para qué sirve un espejo? Lo dice. ¿Para qué lo usa el hombre que se mira? Considera en un espejo su rostro natural. Se ve a él mismo. Va al espejo y se ve a él mismo. ¿Para qué sirve un espejo? Para verse a sí mismo. Para verse uno mismo. Verso 24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Algo importante de este ejemplo. Primer cosa, el escritor quiere mostrar la superficialidad de esta persona cuando se acerca al espejo. Esta persona ve a la palabra como un espejo. ¿Por qué? Porque ve como algo superficial. Superficial. Algo que sirva para poder ir y ver algunos detalles superficiales y hacer cambios superficiales en mi vida. La palabra de Dios no es eso. Pero alguien que es solamente oidor la utiliza para hacer cambios superficiales. Cambios que simplemente sirvan para que la gente vea. Pero no hay un cambio interno. Pero quiero que prestemos atención. Estos versículos muestran cómo esta persona no solamente le interesa lo superficial, sino que es una persona egocéntrica. Dice que esta persona se considera en un espejo y ve su rostro porque él se considera a sí mismo y para colmo, luego se olvida cómo era. ¿Qué nos muestra esto? Lo que Santiago está mostrándonos en el ejemplo es que una persona se acerca a la palabra para ver sobre sí mismo. Hoy en día existen muchas iglesias que predican un evangelio antropocentrista. ¿Qué significa esto? Un evangelio donde el centro de la palabra de Dios es el hombre. Quiero decir, el centro de la palabra no somos nosotros. Y voy a utilizar un ejemplo cliché, pero es uno de los ejemplos más claros para mostrar cómo el ser humano normalmente hoy en día cuando se enseña la palabra lo presenta desde la perspectiva antropocentrista. Cuando vemos nosotros la historia de David y Goliat, se enseña al pequeño pastorcito que llega y la enseñanza es, tú puedes ser como David. ¿Sí? Tú puedes ser como David. Agarra tus 5 piedritas. Las 5 piedritas. Una piedrita de la esperanza, la piedra de la valentía, la piedra de, la piedra de la fe. Y vence al gigante. Tú eres David. Y puedes vencer a tu gigante. Esta enseñanza no es bíblica. Porque esa enseñanza muestra como si tú fueses el centro de la verdad escritural. Y tú no eres el centro. En esa historia, tú ni yo somos David. Nosotros somos el pueblo cobarde e incapaz que no hacía nada. Nosotros somos Israel, representa a nosotros. Nosotros somos ese pueblo cobarde. David es figura de ¿qué? ¿De quién? Es figura de Cristo. El único que pudo vencer a la muerte, al pecado. Queridos hermanos, la palabra no gira en torno a nosotros. Santiago está mostrando de que una persona que es solamente oidor, una persona que solamente es simpatizante,
de cierto grupo es alguien que solamente va a verse a sí mismo. Su atención en ningún momento está centrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino en sí mismo. ¿Cómo puedo vencer mis temores? ¿Cómo puedo vencer mis problemas? ¿Cómo puedo superarme a mí mismo? ¿Cómo puedo prosperar? Y queda en un segundo papel lo que debería ser central. El escritor está diciendo, esta persona piensa que Él es el centro de todo. Pero quiero que veamos la palabra de Dios, cómo califica a la palabra de Dios. Porque aquí el escritor está diciendo, esta persona ve a la Biblia como un espejo, como algo para verse a sí mismo. Pero la palabra, ¿cómo describe a la palabra? Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma. No se queda en lo superficial. No busca que tú te sientas bien contigo mismo. El espejo sí. El espejo te muestra para que tú puedas hacer algunos acomodos y te sientas bien contigo mismo. La palabra no. La palabra penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra va a lo profundo. La palabra no tiene la intención a veces de hacerte sentir mal. Al contrario, la palabra viene y te muestra tu condición pecaminosa, el problema interno que tienes, el problema en el corazón. Esa es la descripción bíblica de la palabra. La palabra no tiene el propósito de mostrarnos superficialmente. La palabra no tiene el propósito de hacerte sentir bien, sino que la palabra es verdad. La palabra es viva y es eficaz. Así que el escritor dice, aquel que es solamente oidor se engaña a sí mismo. ¿Por qué se engaña a sí mismo? Porque tiene en su mente, en su pensamiento, un Dios que no es el Dios de la palabra. Se engaña a sí mismo porque recurre a la palabra solamente para verse a sí mismo, para ver cómo se supera, cómo es una mejor persona, cómo progresa en la vida, cómo prospera. Pero veamos cómo termina el verso 24 esta persona. Dice, él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. ¿Sabes? Un mensaje superficial genera esto en las personas. Nada. Porque dice que después de haberse visto, no pasa nada. Y se olvida. Es por eso que muchas personas hoy en día viven engañadas, porque viven pensando que son creyentes, porque van a iglesias y escuchan mensajes motivacionales, porque escuchan mensajes sobre sí mismos y se van y se olvidan. ¿Por qué? Porque ese mensaje no es bíblico. Porque ese mensaje no está fundamentado en la palabra. Por eso se olvida. Por eso es pasajero. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. En cambio, la palabra de Dios trae frutos dignos de arrepentimiento, no frutos superficiales. Queridos hermanos, el escritor está diciendo, si tú eres solamente oidor, no eres creyente. No eres creyente y al contrario, tristemente te estás engañando a ti mismo, pensando que eres cuando no eres. Vamos a ver nuestro segundo punto. Hacedores de la palabra. Versículo 25 dice, mas el que mira atentamente. Empieza con algo totalmente distinto a lo que habíamos visto anteriormente. El que es oidor solamente de la palabra
va al espejo, mira, hace algunos arreglos superficiales rápidamente y luego se va. Pero el que es hacedor de la palabra, mira atentamente. Mira atentamente. No lo hace de forma superficial, sino que permanece y medita en lo que está prestando atención. Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchos cuando leen este versículo agarran y dicen, la parte linda de este versículo es que todo te saldrá bien. ¡No! La parte a la que tenemos que prestar atención es que nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Queridos hermanos, quiero decirte en este tiempo, aquel que es hacedor de la palabra, y es un mandato, como veíamos en el verso 22, el escritor dice, sed hacedores de la palabra. El que es hacedor de la palabra tiene que meditar en la palabra. En los salmos hay una palabra que se utiliza comúnmente. Cada vez que se vamos leyendo, aparece el Salmo 3, nos va a mostrar un ejemplo. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y abajito hay la palabra que dice, Sela. Y esa palabra se repite una y otra vez en los salmos. La palabra Sela significa, tómate un tiempo y medita. Queridos hermanos, el que es hacedor de la palabra tiene que empezar de esta forma, meditando en la palabra. No podemos ver a la palabra como el que es solamente oidor, como algo superficial. Tengo que meditar, tengo que estudiarla, tengo que escudriñar la palabra de día y de noche. ¿Cuánto tiempo dedicas a la meditación de la palabra? ¿Cuánto tiempo? Y no solamente se trata de mero conocimiento, en este caso, para preparar un mensaje o para dar una enseñanza en la escuela dominical. ¿Cuánto tiempo dedicas a la meditación de la palabra para conocer a Dios? Para conocer a aquel que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Tómate un tiempo y medita. El que es hacedor de la palabra, mira atentamente. Mira atentamente. Volvemos a Santiago capítulo 1, verso 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Volvemos a hacer la comparación con lo que mencionaba el escritor en relación a el que es solamente oidor. ¿Dónde estaba puesta su atención del que es solamente oidor? Estaba puesta su atención en sí mismo. En cambio, la atención del que es hacedor de la palabra está en la perfecta ley. La perfecta ley. ¿En dónde está tu atención cuando meditas en la palabra? ¿Está en conocer a ese Dios perfecto que da la perfecta ley? Y que a través de conocerle es que tú aprendes cómo debes corresponderle. O primeramente vas directamente a lo que sea tuyo. Enfocarte a ti mismo, a tus problemas, a tus objetivos de vida.
Este libro consiste en Cristo, no en el hombre. El que mira atentamente en la perfecta ley. El escritor de Santiago nos hace recuerdo cuál es la característica de este libro que nosotros tenemos, de este libro que nosotros leemos, de la palabra de Dios, que es perfecta. Y me hace recuerdo al Salmo capítulo 19, que dice, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Mayormente, cuando se ve estos pasajes de la ley de Jehová, la ley perfecta en el Salmo 19, uno lee del verso 7 al 10 y dice, qué lindo esto es. Con razón uno dice que la ley es perfecta y es deseable. Pero nos olvidamos del verso 11, que yo más bien pienso que es la razón por la que el escritor está diciendo que es deseable y que es perfecta. El verso 11 dice, tu siervo además es amonestado con ellos. Queridos hermanos, lo que nos debe atraer de la ley perfecta es que así como por la palabra de verdad hemos sido nacidos, como dice nuestro Señor Jesucristo, dice que es por la misma palabra de verdad que somos santificados. ¿Por qué? Porque su palabra nos amonesta. Nos amonesta. La palabra perfecta. Queridos hermanos, si nosotros cuestionamos la palabra, la perfección de la palabra, estamos cuestionando directamente al Dios de la palabra. ¿Tú consideras que todo lo que está aquí es perfecto? Entonces debemos obedecer. Pero si no obedecemos, porque consideramos que no estamos de acuerdo con ciertas partes de la Biblia, estamos cuestionando directamente al Dios de la palabra. Y entonces ya no es perfecta. Y en cierto modo estamos cuestionando la perfección de nuestro Dios. Acordémonos que versículos anteriores de lo que hemos estado estudiando, Santiago está mostrando que tenemos un Dios perfecto. Versículo 17 de Santiago capítulo 1. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios perfecto. Su palabra es uno de esos dones perfectos que Dios nos ha dado. No tiene falla alguna. No hay falla en la palabra. Segunda Timoteo, capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios es perfecto, nos habla a través de su palabra perfecta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Queridos hermanos, el escritor está hablando y está diciendo, si tú verdaderamente eres creyente, miras atentamente la palabra. Dedicas tiempo a esa palabra. ¿Por qué? Porque es perfecta y tiene el propósito de perfeccionarte. Miras atentamente, meditas de día y de noche en esa palabra perfecta. Versículo 25 de Santiago capítulo 1 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. La de la libertad. Hay un versículo donde el Señor Jesucristo dice, la verdad os hará libre.
¿Qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida, pero también le dice, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, la palabra de Cristo es verdad. Y es la que nos libera, es la que nos da libertad. El apóstol Pablo describe bien en qué consiste la libertad de la que nos habla. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas que tenían un conflicto con respecto a la ley. Cuando nosotros vemos la carta que escribe Pablo a los Gálatas, hay dos grupos que se habían vuelto de mucha influencia en la iglesia. Uno eran los judaizantes, que decían que los creyentes debían cumplir toda la ley. Y cuando se referían a la ley, no solamente se referían a las tablas de la ley, a aquellos mandamientos que estaban dentro del arca del pacto, sino que también se referían al libro de la ley, a las 614 leyes que tenían el pueblo de Israel. Así que obligaban a todos los gentiles a judaizar. Fueron a un extremo cuando hablaban de la ley en la iglesia. Pero apareció otro grupo que eran los antinomianos. Este grupo decían, no, estamos en el tiempo de la gracia, no hay ley ya. Y también ellos no solamente se referían a los 614 leyes que tienen los judíos, sino que se referían también a la ley del arca del pacto, a las tablas de la ley. Y ellos decían, no hay ley alguna, vivimos en tiempo de gracia. Ahora somos libres. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo libres. Así que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 les va a hablar de esa libertad. Y les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿En qué consiste el yugo de esclavitud? El apóstol Pablo va a desarrollar todo un concepto de lo que significa volver al yugo de esclavitud. Y consiste en el pecado. Consiste en el pecado. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo nos hizo libres, significa que Él nos hizo libre de la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 6, versos 17 al 18. Romanos capítulo 6, versos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Cuando nosotros vemos esa ley, esa palabra de verdad que nos libera de la esclavitud del pecado. El hecho de que nosotros vivimos en el tiempo de la gracia no significa que estamos en el tiempo sin ley. Más bien estamos en el tiempo en el cual tenemos que obedecer de forma mucho más eficiente, porque tenemos el misterio revelado. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Volvemos a Gálatas capítulo 5, verso 13. El apóstol Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad a la que estamos llamados en Cristo Jesús no es ocasión para pecar. Ese es un mal concepto de la libertad a la que se refiere. Bueno, el escritor de la carta que estamos estudiando, Santiago, se refiere a la palabra, a la misma palabra por la cual nos hizo nacer Dios de su voluntad. Es esa misma palabra perfecta y es esa misma palabra que nos da libertad. Libertad. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Persevera en ella. La palabra perseverar es permanecer. Permanecer. Uno de los conflictos existentes hoy en día
es justamente el concepto de la perseverancia de los creyentes. Porque aquí el escritor está diciendo, aquel que es hacedor, persevera en la palabra. Persevera en la palabra. Uno de los conflictos es pensar en que no es necesaria la perseverancia. Y hay dos pensamientos hoy en día muy fuertes con respecto a este concepto. Uno es el de salvos siempre salvos y el otro es el que defiende la existencia de cristianos carnales. Por un lado, aquellos que dicen salvos siempre salvos, dicen, no importa qué es lo que tú ya hagas de aquí en adelante, si ya eres salvo, vas a seguir siendo salvo por más que vivas de una forma desordenada. Los que defienden de cristianos carnales, más que todo cuando ven a familiares que profesaban ser creyentes, amigos porque profesaban ser creyentes, volver al mundo, a su antigua vida, dicen, es cristiano carnal. Bueno, queridos hermanos, aquí el escritor de Santiago está diciendo que uno que es verdaderamente hacedor de la palabra, uno que verdaderamente es creyente, persevera en la palabra, persevera, permanece. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 18, va a decir al 19, hijitos, ya es último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Juan está diciendo, han aparecido varios anticristos, es decir, varias personas que niegan a Cristo. Lo interesante es que en el verso 19 dice que todos esos anticristos salieron de nosotros. Salieron. Es decir, profesaban ser creyentes, profesaban ser hijos de Dios. Sigamos leyendo el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No dice, pero ya no son, como si hubiesen perdido su salvación, porque no está hablando de la perseverancia. No habla de la pérdida de salvación en caso de que una persona pueda perder su salvación si deja de perseverar. Al contrario, dice que si una persona no persevera, es porque nunca fue. Dice, no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Hay muchas personas que profesan ser creyentes, que profesaron en algún momento ser creyentes, pero dejaron de perseverar, salieron. Querido hermano, quiero decirte que la perseverancia es una muestra de señal de vida. Y si hay personas que profesan ser creyentes, pero viven de una forma desordenada, quiero decirte que tú no entras al grupo de hacedores de la palabra. Tú eres solamente oidor. Un oidor pasivo. Es decir, alguien que se engaña a sí mismo creyendo que es cuando no es. En 1 Juan, capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Santiago dice en el verso 25, que aquel que es hacedor mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Si tú dices que perseveras en la fe, si tú dices que permaneces en él, debes andar como él anduvo. No hay dónde perderse.
La palabra de Dios es clara. Perseverar. Pero sabes, quiero decirte que así como la salvación depende de la soberanía de Dios, preservar a los suyos también es un obrar soberano de Dios. Dios preserva a los suyos. El Señor Jesucristo decía: yo no he perdido a ninguno que el Padre me dio, sino al hijo de perdición. Dios preserva a todo aquel que es suyo. Santiago capítulo 1, verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley y la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. No solamente aquel que es hacedor de la palabra persevera en la palabra, sino que guarda la palabra. Primera Juan capítulo 2, verso 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera Juan capítulo 3, verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Aquel que es hacedor de la palabra guarda sus mandamientos, los atesora, los tiene presentes todo el tiempo. Y no es oidor olvidadizo. No es oidor olvidadizo. Conclusiones en esta mañana. El escritor Santiago va a hacer una distinción entre aquel que es hacedor y el que es solamente oidor. El que es hacedor de la palabra tiene que mostrar que es hacedor de la palabra. ¿Cómo muestra que es hacedor de la palabra? Meditando la palabra, mirando atentamente la perfecta ley, la de la libertad, poniendo su atención en la cristocentricidad de la palabra, perseverando en la palabra, permaneciendo en Dios, andando como Él anduvo, no siendo oidor olvidadizo, guardando su palabra. A diferencia de aquel que es oidor solamente y se engaña a sí mismo. Quiero decirte, en este tiempo, hoy es el día de salvación. Si tú eres oidor solamente, significa que no eres creyente. Pero Dios es rico en misericordia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Cree en Cristo y pon tu fe en la única persona de la que trata todo este libro, todo el plan perfecto de salvación, por amor a nosotros. Oremos.